Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Les habla su amigo y compañero el profesor Alejandro Parra Bley de Ateneo Educativo. Me da mucho gusto verlos, saludarlos. Ya casi de vacaciones, maestros. Ya nada más nos hace falta el casi. Y bueno, nada más ya para cerrar este ciclo escolar, nos presenta la autoridad educativa este taller intensivo de formación docente para maestros de educación básica, que en esta ocasión tiene un enfoque en relación a las comunidades de aprendizaje. En ese sentido, se nos presenta dos documentos que ustedes ya pueden ver ahí en pantalla. Estos dos documentos los vamos a trabajar durante las dos sesiones que se plantean para nuestro taller intensivo. Así es que, maestro, maestra, bienvenido, bienvenida. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas. Ya están apareciendo ahí nuestras redes sociales en pantalla. Y bueno, deseamos que te quedes y que compartas este material. Bienvenido, Ateneo Educativo. Pues como ustedes pueden ver en pantalla, maestros y maestras, efectivamente, tenemos aquí dos documentos que se nos presenta por parte de la autoridad educativa. Uno de ellos es la bitácora para reflexión, que es donde vamos a encontrar las actividades que se plantean para el taller intensivo. Y tenemos otro documento que se titula Notas para el acompañamiento. Nosotros aquí en Ateneo Educativo, si ustedes no nos conocen, no conocen nuestro material, no vamos a abordar cada actividad una por una, porque la verdad es de que el tiempo se iría muy largo. Entonces queremos presentar una información muy concreta, muy concisa, para que de alguna manera cuando tú te presentes a tu taller, pues ya tengas un antecedente y te sea más fácil asimilar las temáticas que se van a abordar en el taller. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a presentar un panorama general de lo que se presenta en este material para el curso taller. Entonces, pues maestro, maestra, bienvenida. Comenzamos y tenemos nuestro propósito. Cuando nosotros leemos el documento, la bitácora, que es donde nosotros nos vamos a fundamentar nuestro trabajo, vamos a encontrar que está implícito una serie de objetivos o de propósitos en este taller. Y quiero leer textualmente lo que aparece aquí en pantalla para que tú lo puedas valorar. El propósito es favorecer y valorar la apropiación del Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana mediante la reflexión de experiencias formativas que reconozcan el aprendizaje entre pares como una oportunidad para enriquecer la práctica docente desde el diálogo, la colaboración y el acompañamiento entre colegas. Y ahí entre paréntesis aparece el concepto de comunidades de aprendizaje. Entonces, el propósito, digamos que este taller tiene dos intenciones o dos intencionalidades. Por un lado, es ver qué tanto nos hemos apropiado del Plan de Estudios 2022, es decir, de qué manera nos hemos apropiado del contenido, de qué manera lo hemos llevado a la implementación, a la práctica en nuestro día a día en el aula, pero también implica que nos reconozcamos como una comunidad de aprendizaje. Es decir, que yo docente, a pesar de que ya estoy en el aula, a pesar de que soy un profesional de la educación, tengo todavía la oportunidad de aprender, y no solo de aprender, sino de aprender de mis compañeros, aprender en colectivo. En ese sentido, se visualiza el concepto de comunidades de aprendizaje. Quiero hacer un paréntesis al respecto porque, como ustedes saben, yo estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí nosotros tuvimos un acompañamiento de un programa en la administración pasada que hizo mucho énfasis en este concepto de comunidades de aprendizaje para la vida, lo que se denominó CAP. Entonces, para los maestros de Jalisco, a lo mejor este concepto ya no es tan nuevo, pero hoy la autoridad federal lo retoma, esta idea de comunidades de aprendizaje, y en ese sentido vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Tenemos en pantalla lo que es, digámoslo así, la agenda de estos 2 días de trabajo en el taller. Viene estructurado a partir de horizontes o momentos. Aquí lo manejan como horizontes. Son 7 horizontes. Ustedes ahí los pueden ver en pantalla. La intención aquí en Ateneo Educativo es, de alguna manera, presentar de manera muy concreta lo que cada uno de estos horizontes o de lo que cada uno de estos momentos van a requerir o van a enfocarse en nuestro
trabajo para estos días de taller. Así es que no lo voy a hacer, no los voy a nombrar porque son 7, más bien en el desarrollo del video tú vas a ir observando cada uno de ellos. El primer horizonte o el primer momento o el primer tema que vamos a trabajar tiene que ver con esta idea de dice, me reconozco como aprendiz. ¿Qué significa esto? La pregunta aquí que yo te hago es, ¿dejamos de aprender algún día? El docente, por el hecho de ser docente, deja ya de aprender, ya lo sabe todo el maestro, es autosuficiente en el conocimiento, ya no hay más nada que aprender. La práctica y la lógica y el sentido común nos dice que, aunque seamos docentes, siempre tenemos la oportunidad de aprendizaje. Yo soy de las personas que cree, maestro o maestra, que podemos aprender de todos y en cualquier momento. Yo puedo aprender de alguien más preparado que yo, pero esa persona que es más preparada que yo seguramente también podrá aprender algo de lo que yo pueda compartir o contribuir en un diálogo, en una reflexión, en una charla. En ese sentido, como punto de partida, se te invita a redactar una narrativa pedagógica que refleje tu proceso de aprendizaje y a través de la reflexión te permite identificar aquello que te moviliza y te interpela en tu labor docente. ¿Qué quiere decir este texto que acabo de leer? Bueno, vamos a realizar una narrativa pedagógica y tú dirás, otra vez una narrativa pedagógica. Pues tiene un sentido, maestro. ¿El sentido cuál es? Que de alguna manera tú y yo reflexionemos a la hora de hacer este ejercicio. Reflexionemos que finalmente tenemos mucho que aprender, a pesar de los títulos o de los grados universitarios o académicos que tú y yo podamos tener, debemos reconocernos como personas con necesidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en ese sentido va esta actividad. Como te mencionaba al principio en la introducción de este video, no vamos a irnos punto por punto detalladamente en cada una de las actividades que conforman cada uno de los horizontes o cada uno de los momentos, pero de manera genérica, de manera general, en este primer momento se trata de que tú escribas una, digámoslo así, una narrativa pedagógica en relación a cómo te has apropiado o a cómo has conocido el programa de estudios de la Nueva Escuela Mexicana 2022. En ese sentido, tiene este propósito, este primer momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dejamos de aprender algún día? Pues ya lo vemos que no. ¿En qué sentido? Pues cuando se nos presenta este plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana, nos viene a replantear muchas de nuestras prácticas, muchas de nuestras maneras de llevar el conocimiento en el aula, de conducirnos en el aula, de trabajar, de planear, de evaluar, de implementar. Es decir, hay una serie de modificaciones sustantivas a partir de la implementación de la nueva escuela mexicana. Entonces, eso nos evidencia, eso nos demuestra que como docentes siempre tenemos algo nuevo que aprender. El siguiente momento, el horizonte número 2, dice la forma en la que aprendo y enseño. Y luego ahí en pantalla dice, así aprendo, así enseño. Fíjate, maestra o maestra, qué interesante es este punto. Hay una relación muy clara, muy estrecha entre la forma en la que tú aprendes y la forma en la que tú enseñas. Es decir, si tú eres un docente que de alguna manera su aprendizaje, su proceso de aprendizaje está impregnado o está impactado porque eres una persona visual, es decir, necesitas apoyos gráficos, necesitas elementos de esta forma, como apoyos para tu aprendizaje, en ese sentido va a ser tu manera también de enseñar. Entonces, veamos lo que dice aquí la pantalla. Desde el enfoque constructivista, Piaget, Vygotsky, Ausubel, se reconoce que nadie puede enseñar lo que no ha comprendido o vivido como experiencia significativa. La forma en que un docente construye su propio conocimiento incide directamente en la manera en que su estructura las experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. Perdón, quiero decir, en la manera en que estructura las experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. En otras palabras, según como tú aprendes, de esa misma manera tú vas a enseñar. Si tú eres una persona que requiere apoyos visuales, audiovisuales, videos, gráficos, cartulinas, en ese sentido va a ser tu clase. Pero si tú eres una persona que de alguna manera eres más auditivo, requieres dictado, requieres textos, requieres audios, bueno, en ese sentido también va a estar impregnada tu forma
de enseñar. Y mira, la siguiente lámina nos muestra, digámoslo así, una taxonomía en relación al proceso de aprendizaje. Esto es muy interesante porque vamos de una situación más simple a lo más complejo. Por ejemplo, iniciamos con la atención, escuchar con interés una explicación, leer un texto, leer un video. De ahí pasamos a la memoria, recordar lo aprendido y llevarlo a la aplicación, comprensión, análisis, síntesis, evaluación y hasta llegar, digámoslo así, al punto más complejo que es la metacognición, cuando nosotros hacemos una reflexión en torno a lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido y a partir de ahí ya como docentes, cómo lo podemos transmitir a nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante reconocer en qué momento nosotros nos centramos en nuestro aprendizaje. Yo compartía con algunos compañeros que para mí en lo personal es muy importante la comprensión, porque si no llego a la comprensión de un texto, de un concepto o de una imagen o de una idea, me va a costar mucho trabajo poderlo compartir. Entonces, primero necesito yo tener claro de qué se trata, comprenderlo para poderlo transmitir. Y qué importante es que nosotros veamos que estos 6, 7 elementos que nos presentan aquí a manera de una escala taxonómica, es importante que nosotros logremos este recorrido hasta llegar a la metacognición, que es donde nosotros finalmente nos damos cuenta de lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido y a partir de ahí cómo lo podemos compartir con nuestros estudiantes. El horizonte número 3 dice así: me preparo para la enseñanza y el aprendizaje. La nueva escuela mexicana plantea una manera distinta de vivir los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en el aula como en la escuela, lo que mencionábamos. Cuando la nueva escuela mexicana llega como una nueva propuesta de plan de estudio, pues sin duda, maestro, maestra, no me dejarás mentir, que por nuestras mentes atravesaron muchas incógnitas, muchas dudas, incluso resistencia, no quererlo implementar, pensar que esto sería pasajero. Y finalmente, bueno, tú ya has visto que este es un plan de estudios que por el momento, pues es el plan de estudios vigente. Entonces, qué importante es que nosotros reconozcamos la necesidad de apropiarnos de este plan de estudios. En ese sentido, se reflexiona sobre el papel que tiene el acompañamiento entre docentes y el intercambio de experiencias, así como las acciones que pueden favorecer estos procesos. Es decir, a lo mejor hay compañeros en tu escuela, en tu centro educativo, que se han apropiado de mejor manera de los contenidos relacionados a la nueva escuela mexicana. A lo mejor para ellos no ha tenido tanta dificultad el apropiarse y el implementarlo. Oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Fíjate, maestro, te quiero comentar algo muy, muy interesante. Justamente este punto fue el que nos llevó a que hoy tú y yo estuviéramos en este tutorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente en el proceso de apropiación de los conceptos de la nueva escuela mexicana, me llevó a reflexionar sobre la necesidad de poder compartir con mis compañeros a través de algún video, algún tutorial como este, conceptos que de alguna manera yo al participar en capacitaciones de la autoridad educativa, pues ya tenía la información de primera mano y poderlo compartir con mis compañeros. En ese sentido surge este proyecto de Ateneo Educativo, con la intención de compartir lo que de alguna manera, pues de primera mano yo tenía acceso a esta información como parte de un equipo de colaboradores de la supervisión escolar donde se ubica mi escuela. En ese sentido surge Ateneo Educativo. ¿Qué conocimientos y qué experiencias puedo compartir sobre este tema? ¿Qué tanto lo comprendo? Cuando me invitaban a las capacitaciones, recibía la capacitación y compañeros me preguntaban, oye, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo va? Y bueno, yo les decía, bueno, lo que yo entendí es esto. No es que tampoco lo sepa uno todo, pero uno comparte, como decía hace un momento, lo que entiende y lo que comprende. Y a partir de ahí es que fuimos construyendo una serie de contenidos y que nos llevaron finalmente a poder estructurar este proyecto de Ateneo Educativo. Entonces, fíjate, en ese sentido, qué interesante es qué cosas pueden surgir de estos procesos de diálogo, de estos procesos de compartir con tus compañeros, ¿sí? Entonces, qué importante es que reflexionemos sobre este tema. El horizonte número 4 se nos presenta como la antesala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el aprendizaje por cuenta propia constituye el primer momento clave del taller. Aquí
quiero suponer que el momento 4 o el horizonte 4 se va a visualizar en el segundo día del taller, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer día se supone que vamos a reflexionar sobre esta parte del aprendizaje, de cómo yo puedo aprender de manera individual, de manera personal, de manera, digámoslo, autogestiva, cuáles son mis procesos de aprendizaje. Y en ese segundo momento vamos a reflexionar sobre cómo a partir de lo que yo aprendo puedo contribuir con mis demás compañeros o compañeras en relación a lo que yo aprendí y cómo lo aprendí. Por eso se hace énfasis en la taxonomía que te mostraba hace rato, de cómo es que nosotros vamos encadenando estos procesos desde la atención, la memoria, hasta llegar a la metacognición. Todos debemos de recordar que cada persona aprende de manera distinta. Tenemos diferentes canales de aprendizaje. Hay quienes argumentan que existen, una persona puede tener 2 o 3 canales de aprendizaje en ese sentido, pero lo que queremos decir es de que todos aprendemos de una forma o de otra. Y qué riqueza es poder compartir estos procesos de aprendizaje. No solo quedármelo yo, sino ahora lo que yo ya conozco, lo que yo ya aprendí, ahora cómo lo puedo compartir con los demás. En ese sentido es el momento número 4. Y bueno, nos presentan aquí una guía o una serie de pasos para finalmente elaborar un guión de aprendizaje. Se busca que nosotros de alguna manera pasemos de esta idea, digámoslo, empírica de, sí, bueno, yo aprendo de tal cual forma, sino que ahora lleguemos a un proceso escrito donde sistematicemos, donde digamos, donde establezcamos cómo es que aprendemos y en ese sentido aparece un guión donde el primer punto es comparte tu tema, es decir, ¿qué fue lo que a ti te representó mayor interés en el marco de la nueva escuela mexicana? ¿Qué temática? Los ejes articuladores, el codiseño, la metodología por proyectos, la metodología STEAM, la metodología por aprendizaje basado en problemas, etc, etc, etc. Cualquiera que haya sido, debes de elegir el tema que quieres compartir. Hay una conversación previa, haces preguntas generadoras, propones una ruta de indagación, es decir, a partir de tu experiencia, tú puedes decir, mira, hay tal libro, hay tal documento, hay tal situación, impulsa el diálogo profundo, fomenta espacios de intercambio, a ver, yo aprendí esta forma. No sé si recuerdas que hubo un momento en el que se hicieron algunos consejos técnicos escolares donde compartíamos experiencias con escuelas de otro nivel educativo, preescolares y primarias de la misma zona escolar o de la misma zona geográfica. Y en ese sentido, había esta gran riqueza de poder compartir con otras experiencias, cosas que vimos en otras escuelas, cómo pueden ser útiles para nuestro contexto. Motivar una comprensión significativa, llegar a una reflexión conjunta y profundizar y darle seguimiento al tema. En ese sentido, tenemos el horizonte 5 y el horizonte 6, construcción dialógica del aprendizaje. El horizonte 5 tiene un subtítulo denominado carrusel. Se promueve que maestras y maestros compartan de manera voluntaria los conocimientos construidos a partir de su narrativa pedagógica, sintetizados en un guión para el aprendizaje. A su vez, el resto del colectivo podrá elegir libremente los temas que más les interesen, favoreciendo así la motivación y la generación de condiciones cognitivas que potencien su propio aprendizaje. En otras palabras, es que el colectivo ponga a disposición de los demás compañeros el menú de experiencias, de narrativas, de aprendizajes que se dieron en el colectivo. Y de ahí podrán elegir una. Vamos a ver para qué. Y entonces el momento número 6 o el horizonte número 6 dice construcción dialógica del aprendizaje. Se profundiza en la experiencia del aprendizaje colaborativo. De alguna manera, de estas experiencias que se compartieron, se profundiza en alguna de ellas. Esta práctica implica el desarrollo de habilidades como la escucha activa, el diálogo horizontal, la confianza y la corresponsabilidad. Se reconoce que el conocimiento enriquece cuando se construye de manera conjunta a partir del compromiso mutuo, el vínculo humano y la reflexión compartida. Y tú dirás, ¿y a mí qué me sirve que mi compañera del quinto B me comparta cómo aprendió si ella tiene otro grupo y mi grupo es muy distinto al de ella, a pesar de que tienes el mismo grado, o incluso si tuvieras un grado distinto? Maestro, maestra, no olvides que en la diversidad de este tipo de experiencias hay una gran oportunidad de aprendizaje, porque lo que a ese compañero o esa compañera le fue útil, a ti también te puede resultar útil. Entonces, en ese sentido, se busca que se compartan, que se abran, que se
pongan a disposición del colectivo este tipo de experiencias. Ahora tú dirás, profe Alejandro, pues eso suena muy padre, pero en mi colectivo, sin duda, maestros que enfrentamos un reto, sobre todo, por ejemplo, maestros de nivel secundaria, fase 6, donde nos cuesta mucho trabajo el coincidir con todos los compañeros. De alguna manera eso también genera un poquito de distanciamiento, no porque haya algún problema como tal, sino simplemente por las coincidencias de horarios. Pero esa es la ruta a seguir, ese es el deber ser. Vamos aproximándonos, vamos tratando de enfocarnos y a ver cómo podemos ir abonando a construir este acervo colectivo de aprendizaje y de conocimiento. Fíjate qué interesante que en un colectivo podamos tener un acervo, ya sea audiovisual, ya sea por escrito, de estos elementos, decir, bueno, esta comunidad de aprendizaje ha aprendido, se ha apropiado del nuevo programa de estudio de la nueva escuela mexicana de esta manera y aquí está nuestro catálogo de aprendizajes. Qué interesante pudiera ser esta construcción. Y finalmente, maestros y maestras, tenemos el horizonte número 7 que dice hacia la conformación de comunidades de aprendizaje. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Grupo de profesoras y profesores que se reúnen de forma periódica a trabajar colaborativamente para abordar problemáticas asociadas a sus prácticas de aula. Fíjate la descripción, la definición. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Es cuando un grupo de profesores o profesoras se reúnen ¿para qué? Para compartir, para colaborar, para decir, oye, yo resolví esto, tuve esta problemática y la resolví de tal forma. Igual a lo mejor a ti te puede servir, oye, yo fíjate que este problema que tú tienes, yo lo resolví también de esta manera. Obviamente que debemos entrar en ese diálogo pues con la capacidad de escuchar al otro, con la capacidad de entender que a lo mejor yo no tengo la razón en todo y que a lo mejor yo lo que estoy planteando no está del todo adecuado y que a lo mejor puedo aprender de alguien, de mis compañeros. En ese sentido, los docentes tenemos mucho que aprender, la humildad, el reconocer que no lo sé todo, porque a veces como docentes nos gana el ego y decimos, ¿cómo me va a venir a mí enseñar un maestro, por ejemplo, recién egresado? Yo que tengo 30 años de servicio, ¿cómo a mí me van a venir a enseñar? No, profe, maestro, maestra, esos tiempos ya no son. Debemos de tener esta apertura para conformarnos como una comunidad de aprendizaje. En esos encuentros los docentes discuten, dialogan, reflexionan críticamente respecto a cómo mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Todo esto, profe, tiene sentido cuando ¿qué? Cuando nos enfocamos en cómo podemos ayudar a que nuestros alumnos aprendan mejor. ¿De qué manera podemos modificar nuestra práctica? ¿De qué manera podemos implementar metodologías? ¿De qué manera podemos evaluar mejor? ¿De qué manera podemos implementar tal o cual material, tal o cual estrategia, tal o cual proyecto? Maestro, cuando hacemos eso, nos estamos conformando como una comunidad de aprendizaje. Y llegan a acuerdos que luego implementan en sus aulas. Tenemos un programa de mejora continua, tenemos un programa analítico que maestros, maestras, esos documentos no los puede seguir construyendo el director, la directora en su oficina, el coordinador, el subdirector. Esos documentos tienen que construirse en colectivo, con tu opinión, con tu participación, y tú debes de conocer qué contiene, en qué consiste tu programa de mejora continua. Es vergonzoso, es penoso que de repente en internet siguen saliendo a la venta programas de mejora continua, siguen saliendo a la venta planes analíticos, y dicen, y bueno, ¿y cómo los hacen? ¿En relación a qué? ¿Con qué problemática? ¿Dónde está la contextualización? Maestros, tanto tiempo que nosotros peleamos para que este plan de estudios pudiera reconocer la necesidad de cada escuela en relación a su contexto, en relación a sus condiciones muy particulares, no lo desaprovechemos. Entonces, está enfocado en este diálogo, este intercambio de ideas, este intercambio de aprendizajes, de saberes, y ponernos de acuerdo para mejorar la práctica educativa en nuestra escuela. Y finalmente tenemos esta lámina donde pues nos aclara todavía un poquito más el concepto de comunidades de aprendizaje. Es una entidad que se hace a sí misma, compuesta por relaciones mantenidas en el tiempo entre personas vinculadas por historias comunes de aprendizaje. Es un espacio en el que todas y todos son capaces de aprender y enseñar. Fíjate qué importante que lo mencione aquí.
todos y todas podemos aprender y todos y todas podemos enseñar. Yo recuerdo cuando empezaba en esto, llegué a escuchar comentarios en relación a mis opiniones, ¿no? Me decían, tú no sabes, tú no opines. Así cuando había los TGA, muchas veces mis compañeros de aquella época, muchos de ellos ya jubilados, me llegaban a decir ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque era otra forma, era otra cultura, como que para poder opinar debería de tener unos ciertos logros o ciertos méritos. Hoy en día, maestro, no es que no requiramos esos logros o esos méritos, sino que el hecho de trabajar, de compartir un espacio y de ser parte de esta comunidad nos permite externar nuestro punto de vista. Finalmente, rompe con la individualidad y fomenta una cultura colaborativa y reflexiva a través del diálogo y proponen soluciones a problemas de interés común. Una de las cosas que está implícita en el marco de la nueva escuela mexicana es esa idea de conmigo, con mi materia, no se metan, por ejemplo en secundaria, ¿no? O en primaria. Con mi grupo nadie se meta, yo sabré cómo trabajo, yo sabré qué es lo que... Profe, maestro, maestra, ese esquema ya no opera. Bajo el esquema de la nueva escuela mexicana, debemos de conformarnos como comunidades de aprendizaje y compartir aquellas experiencias que nos son útiles y que pueden ser útiles para otros compañeros. Incluso, qué interesante sería volver a esta práctica de consejos técnicos escolares donde compartimos experiencias con preescolares, primarias y secundarias de la región, de la comunidad, de la zona. Y bueno, finalmente en nuestra diapositiva vienen algunas preguntas que nos ayudan a reflexionar en torno a la construcción, a la consolidación de estas comunidades de aprendizaje. ¿Qué posibilidades hay en mi colectivo escolar para promover con mis colegas una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo se podría beneficiar el colectivo escolar con la estrategia de aprendizaje entre pares? Fíjate, a veces pensamos que este esquema de la nueva escuela mexicana decimos, no, es que es más trabajo ponerme de acuerdo. Sí, pero una vez que logramos vencer esa resistencia a dialogar, a ponernos de acuerdo, podemos establecer condiciones para que, por ejemplo, nuestra planeación sea una planeación en colectivo y nos ponemos de acuerdo para que ahora este trimestre le toca a fulanito de tal la planeación. Bueno, pues que la haga. ¿Para qué? Para que en el siguiente trimestre a lo mejor a mí me toca. Y entonces vamos rotando y la planeación que hace uno, pues le sirve a los demás compañeros también del mismo grado, de la misma materia, pensando en secundaria o pensando, por ejemplo, en primaria o preescolar. Al maestro de quinto A le toca hacer la planeación y entonces yo, maestro de quinto B, de quinto C, yo sé que el maestro va a tener la planeación y eso también me puede ayudar un poquito a relajar un poco mi situación laboral. O ¿quién va a diseñar los instrumentos de evaluación para tal periodo o para tal proyecto? Bueno, pues vamos rotando, vamos rolándolo, vamos trabajando en colectivo para de esa manera podemos hacer más ligera la carga entre todos. Esa intencionalidad tiene, ¿no? ¿Qué otras estrategias se pueden implementar para el aprendizaje entre pares? Maestro, maestra, sin duda, estoy seguro que podrás, junto con tu colectivo, llegar a la conclusión de 1000 maneras en las que pueden compartir, en las que pueden enriquecer y en las que pueden construir su comunidad de aprendizaje. Pues, maestro, maestra, estos son los 7 horizontes, los 7 momentos en los que se estructura este curso, taller intensivo para docentes de educación básica. Yo te agradezco mucho. Mira, en pantalla están mis redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube, Ateneo Educativo. Estamos también en Instagram como Ateneo Educativo y nuestro perfil de Facebook como Alejandro Parra, Ateneo Educativo. Así es que, maestro, maestra, deseo de todo corazón que este material te ayude, te sea útil para comprender este taller, y no quiero despedirme sin antes agradecerte a ti y a todos los que me han acompañado desde hace 2 ciclos escolares. El día de hoy llegamos ya a 4,000 suscriptores en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Yo te quiero agradecer mucho por todo el apoyo, por compartir nuestro contenido, por comentar nuestro contenido.
aunque no estés de acuerdo, aunque sea una crítica, maestro, yo te agradezco mucho que nos tomes en cuenta, que compartas nuestro contenido con aquellos compañeros o compañeras y que también de alguna forma esto puede ser parte de esta conformación de comunidad de aprendizaje, porque a lo mejor este tutorial a ti te ayuda y lo pones a disposición de tus compañeros y les puede ayudar también. Agradecerles, maestros y maestras, por todo. Y bueno, pues les dejo aquí el material. Voy a compartir las diapositivas que ustedes acaban de ver, las voy a compartir en mi perfil de Facebook y bueno, ustedes las podrán tener, bajarlas. Voy a subir un archivo de Drive para que ustedes puedan tener este material, y ojalá, si te va a servir este material y lo vas a proyectar en tu sete, en tu colectivo, nos hagas una mención ahí en el perfil de Facebook agradeciendo la disponibilidad de este material. Yo me despido, maestro, maestra, que pases unas súper felices vacaciones. Soy tu amigo y compañero Alejandro Parra Bley y nos vemos en la próxima.